no sé cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, me imagino que como 60 pesos. Bueno, de esos, algo así como el 25 pesos sería su costo y todo el resto es impuesto. 160% de impuesto a tabacos. Wow, ¿verdad? Los que no lo sabían, es increíble. Hay otro impuesto también que es muy alto, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, que llega a ser hasta del 17%, también es federal, y es el New Car Tax. Y pasando un poquito a lo que tiene que ver con nosotros, los impuestos que tienen que ver con el inmobiliario. El primero es el que vamos a ver hoy a fondo, es el ISABI, Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Hay estados que lo llaman ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Es exactamente lo mismo. In English it's called the Domain Transfer Tax. Lo acaban de reformar para el municipio de San Miguel y cambió del 2 al 4 dependiendo del precio de venta, y ahora es una tabla tipo el ISR. Esto está sustentado en el artículo 7 de la Ley de Ingresos Municipales. Este impuesto es local, lo cual quiere decir que el municipio va a ser quien determine cuánto va a cobrar por el impuesto. Hoy por hoy, el municipio de San Miguel tiene el Domain Transfer Tax más alto del estado de Guanajuato, pero estoy seguro que varios otros lugares van a seguir el ejemplo de San Miguel. Otro impuesto que tiene que ver con lo inmobiliario es el predial, que también es de carácter local, municipal, y en inglés le llamamos el Annual Property Tax. Este está basado en el artículo 6 de la Ley de Ingresos Municipales y más o menos va a ser del 2 al millar, más o menos. ¿Okay? Por supuesto tenemos el impuesto sobre la renta, que es federal, en inglés le llamamos el Capital Gain Tax, y este puede ser hasta el 35% de la utilidad. ¿Ok? El ISR famoso. Y por último tenemos el impuesto celular, que también es de carácter local, pero en este caso estatal. Aquí es el Estado el que decidió cobrar este impuesto a partir de 2020. This is also a local tax. It's called cellular tax, and this is a state tax. The state of Guanajuato decided to charge this tax beginning 2020. Empezó a cobrarse desde el 2020. Y también es un impuesto que es muy viejo, es muy conocido, el impuesto celular. Un impuesto celular, por definición, grava los ingresos de las personas, tanto físicas como morales. Y en este caso, en el caso específico de Guanajuato, antes no lo cobraban por enajenación de bienes inmuebles y ahora sí lo cobran. Ok, si estos son los 4 impuestos, if these are the 4 taxes that have to do with real estate, son los 4 impuestos que tienen que ver con el inmobiliario, ¿en qué momento se cobran? When do we pay these taxes? Ok, el ISABI al comprar, el predial durante la tenencia de la propiedad y el ISR y el celular al vender. Ok, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? Any questions up to here? Dog, Karen, you want to say anything in English? No. Oye, Okay. ¿cuál es la diferencia entre el ISABI y el celular? El ISABI, hay mucha diferencia. Bueno, para empezar, ¿cuándo lo cobras? ¿Cuándo lo pagas? El ISABI lo pagas cuando compras y es el traslado de dominio. Y el celular es un impuesto nuevo para Guanajuato, que es del 5%, pero lo puedes deducir del ISR. Y eso lo paga el vendedor y el otro lo paga el comprador. Exactamente. Este lo pagas al comprar, o sea, al comprador. Este mientras tienes la casa o la propiedad, y este los paga el vendedor. Erwin, yo también tengo una pregunta.
Adelante, Gisela. Gisela, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, igualmente, Erwin, gracias. Oye, ¿por qué al impuesto cedular en inglés le dicen cedular tax y no scheduler tax? O sea, SCHE. O sea, que se aplica a diferentes bienes el scheduler tax en inglés. En diferentes... El impuesto cedular va a gravar los ingresos de la persona siempre. Ajá, Esa es siempre. su definición. Ajá, En inglés, pero ahora ¿cómo también se diría? scheduler, como de schedule. SCH. Sí, SCHE. ¿Por qué no lo Ajá, escribes tal en el cual. chat? ¿Mande usted? Okay. ¿Por qué no lo escribes en el chat? Hola, Ahí hola. está, ya lo puso Ya Erwin lo en la cambié. presentación. Ah, ok, súper. Gracias, Sí. hola, hola. De una vez y así ya queda para la posteridad. Gracias. No, gracias. También por ahí vi que tenía exentar como EXC en lugar de XE. En fin, ahorita lo corregimos también. Errores de dedo. Ok, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos a ver que el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que también se llama ISAE y en inglés es tratado de dominio o Domain Transfer Tax, ese es el que vamos a ver hoy a fondo. Y para empezar, vamos a preguntar quién paga este impuesto. Como bien preguntaba Ileana, ¿lo paga el vendedor o lo paga el comprador? Oye, yo creo que lo paga el comprador, me parece. Es correcto, es correcto. En este caso lo debe de pagar quien obtiene el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Pues poner la propiedad a su nombre. So what's the benefit of paying this tax is having the property under your name. That's why the buyer has to pay this tax. ¿Sale? ¿No queda duda ahí? Bien. ¿Cuál es el sustento jurídico de este impuesto? Bueno, el sustento jurídico de este impuesto viene de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. En específico, en el capítulo 2, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, nos habla en su artículo 179 de qué personas están obligadas al pago del impuesto. Ok, y nos dice que las personas físicas o morales, o sea, todos, que adquieran por cualquier título o causa bienes inmuebles ubicados en el estado. O sea, si tú compras algo en el estado de Guanajuato, eres sujeto a pagar este impuesto. ¿Ok? No importa si eres una compañía, no importa si eres una persona física. Y el objeto de este impuesto es la adquisición de bienes inmuebles. Para los efectos de este artículo, ¿qué se entiende por adquisición de bienes inmuebles? Bien, seguimos con el sustento jurídico y nos dice, todo acto por el que se adquiera una propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación de toda clase de asociaciones o sociedades de cualquier naturaleza. 2, la compraventa en la que el vendedor se reserva los derechos de dominio, aun cuando la transferencia de estos opere con posteridad. La cesión de derechos al comprador o futuro comprador en el caso de la fracción segunda de este artículo. La fusión y escisión de sociedades y el pago en especie independientemente del acto jurídico que lo origine. Entonces, esto lo que quiere decir, en resumen, es cualquier transacción que provoque el cambio de manos de una propiedad va a provocar este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Aún aquellos que sean por herencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando se hereda una propiedad, el impuesto que no se paga es el ISR, pero este, que es el ISABI, ese sí se paga. So, when there is a will and somebody inherits a property, the tax that is not paid is the capital gain tax, but the domain transfer tax, yes, you have to pay it. ¿Ok? Oye, Erwin, ¿podrías darnos un ejemplo, por ejemplo, de una herencia? Sí, claro. Vamos a suponer que falleció mi papá, como lo hizo el año pasado, y nos dejó en su
testamento, propiedades a cualquiera de los 3 hijos. Para yo poner esta propiedad a mi nombre, la que me dejó mi papá, no voy a pagar ISR. Siempre y cuando, no voy a pagar ISR siempre y cuando le diga yo a Hacienda, el SAT, que tuve este ingreso por una herencia. Entonces el SAT me dice, ok, no te cobro ISR. Pero para poder ponerlo a mi nombre, estaba a nombre de mi papá y ahora lo voy a poner a mi nombre, entonces sí tengo que pagar el ISR. ¿Sí? Ese 5% no me lo voy a quitar. Y se calcula sobre un avalúo fiscal. Ahorita lo vamos a ver. Okay? So in inheritances, when you inherit a property, you don't have to pay the capital gain tax, but you do have to pay the domain transfer tax if you want the property in your name. Okay? ¿Cómo se calcula? Ahorita lo vemos, y con todo gusto. How we calculate this tax, that's next. That's coming up. So far, questions? Okay. So how do you calculate this tax? Okay, you take the cost. The cost is, of course, the buying price, the acquisition price. You deduct any deductions, and then you apply a table. ¿Cuáles son estas deducciones? Bueno, la tabla que nos habla del ISABI para 2021 es esta, específicamente. Es una tabla muy similar a la del ISR. Y cuando digo muy similar, me refiero a que tiene un límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje sobre el excedente. Entonces, dependiendo de cuánto valga la propiedad, ese renglón que vamos a utilizar, una propiedad que valga 1.100.000 pesos, va a caer en este renglón, del 1 millón a 1.200.000, de cuota fija va a pagar 22.625 y sobre el excedente el 3%. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Hay una deducción que nos permite el artículo 181 y nos dice que podemos deducir la cantidad que represente 10 veces el valor anual de una UDI. ¿Se acuerdan lo que son las UDIs? La unidad de medida y actualización. Este índice nació como veces el salario mínimo diario del Distrito Federal. Así era antes. Y hace como 4 años le pusieron UMA. Ajá. Y las UMAs hasta el año pasado eran exactamente igual al salario mínimo diario del Distrito Federal. Pero ahora ya se desprendieron, ahora el salario mínimo anda sobre 140 pesos y la UMA se quedó en 89.62 en su valor diario para 2021, 2.724 en su valor mensual y en su valor anual 32.693.40 pesos. O sea que la deducción a la que tenemos derecho los contribuyentes es de 326.924 pesos. This is a deduction that the law allows us to do, Doug, which is 10 times the annual value for the UMA. The UMA is just an index that the government puts out there. And for 2021, the index in its annual value, it's 32,693 pesos. So we can deduct 326,934 pesos from the value of the property. Y aquí es muy importante que tomen nota de esto, porque hay notarios que no hacen esta deducción, ¿sale? Toman simplemente el valor de la propiedad y aplican la tabla. Y cuando aplicamos el descuento, o la deducción, perdón, puede cambiar mucho el valor del ISABI, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo. Si el valor de compra fueran 1.448.000, le vamos a deducir la deducción permitida, 326, y nos queda un precio ya ajustado de 1.121.000. Si nos vamos a la tabla, el límite inferior sería 1.001.000 pesos y el límite superior
1.200.000. Y la tabla nos dice que en este renglón, el excedente del límite inferior va a ser, perdón, la diferencia entre uno y otro va a ser 121,914 y le vamos a aplicar, según la tabla, el 3%. Entonces, de cuota variable vamos a tener el 3% de 121, que son 3.657, más la cuota fija, que son 22.625. Vamos a pagar un impuesto total de 25,982 únicamente por traslado de dominio. ¿Ok? Este impuesto va a estar incluido en la cuenta de gastos del notario. I'll say that in English, Doug. If you have a house that is selling for 1.4 million pesos, you can deduct 326,000. So the adjusted price will be 1.1. And with this value, we go to the table, and the table tells us if your property falls between 1 million and 1,200,000, which is the case, then you apply 3% to the excess from the lower limit. The excess from the lower limit is 121,914. So we apply 3% to that. That gives us 3,657 plus a fixed amount, which is 22,625. That comes up to be 25,982 for the tax. And this will be included in your expense account from the notario. Okay? The expense account of the notario will include the domain transfer, will include the certificado de libertad de gravámenes, the free of lien certificate, will include your registration fee to cuota para el registro, y va a incluir también los honorarios del notario, whatever the notary is charging for the escritura, and also the avalúo, and also the appraisal. So those are the concepts that go into the expense account from the notario. Eso son lo que va a la cuenta de gastos del notario. ¿Alguna duda? Oye, que si puedes poner la tabla. Ahí está. En el ejemplo que les di, era que 1.121.000, entonces caía en este renglón, y ahí vemos que al excedente, a los 121 se le aplica el 3%, y de cuota fija se cobran 22,625. Ajá. Por favor, si tienen alguna duda de Pónganla en el esto, chat. sí, no, y háganla. Este es el momento, Sí, sí. porque cuando hablamos de números y como ya están las capturas de pantalla en la presentación de Herbit, a veces nos perdemos entre tanto número. Si no saben de dónde sale alguna cantidad, pregunten con toda confianza, ¿eh? Aquí en el chat ya tenemos varias observaciones. Oye, Adelante. ¿Qué otra hay, Vic, por ahí? ¿Qué otra observación? Creo que Martita Moncada tenía alguna observación, pero... Marta está conectada, qué linda. Hola, Marta. A ver, mira, dice, ¿podemos conseguir una copia de las tablas? Pide Marta. Claro. Hola, hola, ¿qué tal, Herbit? Un abrazo. Gracias, Marta, igualmente. Hola, hola, señores. Creo que solamente con este ejercicio, Herbit, va a ser muy difícil entender de dónde viene qué, cuál es el valor de la propiedad que se va a enajenar. ¿Podrías tú ser tan amable de mandarnos esas tablas para poderlas revisar? Yo estoy grabando tu charla, pero me gustaría que me mandaras esas diapositivas, esas tabletitas, ¿sí? Ok, con todo gusto, y están en la ley, ¿eh? Cada año pueden cambiar o no, eso depende de la ley de ingresos del municipio, y están publicadas, pero sí como no. Gracias. Aquí igual Gisela Zavala también nos dice que si vas a compartir la presentación, se puede hacer algún ejercicio para casas del rango que se está manejando en San Miguel, tipo
¿Ok? 3 millones y medio. Claro. 3 millones y medio ya va a caer en arriba de 1,5 millones, ¿no? Entonces, la casa típica, la casa tipo de San Miguel de Allende, pues va a caer siempre en que va a pagar arriba de 1,5 millones, vamos a decir que fueran 3 millones y medio, esos 2 millones adicionales o el excedente, le vamos a aplicar el 4%, o sea, 80,000 pesos. ¿Sí? Y a esos 80,000 pesos le vamos a sumar los 39,125 y entonces vamos a tener 119,125. Eso es lo que va a pagar una casa de, ¿qué eran? 4 millones y medio de pesos. Mira, hasta mentalmente lo vamos a hacer, no está tan difícil. En fin, además, bueno, no se preocupen tanto porque este ejercicio lo va a hacer el notario. El notario nos va a dar esta cantidad ya en su cuenta de gastos. Lo que sí es importante que sepan es que tenemos derecho a una deducción y esa muchas veces los notarios se la pasan por el arco del triunfo y no la aplican. Entonces, bueno, si queremos asesorar bien a nuestros clientes, tenemos que saber cuando menos cómo funciona este impuesto, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva que nos dice qué puntos tenemos que considerar cuando asesoremos a un comprador, o sea, la planeación fiscal. Como bien decíamos ya, el ISABI es un impuesto local. Entonces, no es lo mismo una propiedad que se compre en Comonfort, en León, en Celaya o en San Miguel. San Miguel va a pagar el ISABI más alto. ¿Ok? El precio que vamos a utilizar puede ser el precio comercial, el valor de avalúo fiscal o el valor catastral, el que sea más alto de los tres. ¿Ok? Por lo general, sabemos que el valor catastral va a estar muy bajo, el avalúo fiscal va a estar ahí a la mitad y el precio más alto pues va a ser el comercial, de los tres, que va a ser el que se va a poner en la escritura. ¿Ok? Entonces, por ahí creo que Iliana nos preguntaba que cuál era el que íbamos a usar. Y tenemos también una manera de pagar menos cuando el inmueble no haya sufrido modificaciones, o sea, que no le hayas puesto otra recámara o no le hayas ampliado el baño. El valor del mismo, a elección del contribuyente y mediante solicitud por escrito, puede ser el valor en que se adquirió la vez pasada. Ajá. O sea, el valor en que lo adquirió quien me lo está vendiendo. Y además le vamos a disminuir lo que esa persona pagó por este impuesto en su última adquisición, siempre y cuando esto haya sucedido en los últimos 3 años. ¿Ok? Y si usamos esta manera de calcular el impuesto, entonces no podemos hacer la otra deducción, la de los 326,000 pesos. ¿Queda claro? ¿No hay preguntas? Muy bien. Pues hasta ahí. Ahora sí que lo que ustedes me digan, lo que ustedes quieran preguntar. ¿Te podrás regresar a la última, porfis? Gracias. Para entenderle, porque si ya, aquí ya me acabo de hacer bolas. Vamos a decir que tú compras una propiedad en 2 millones de pesos y el que te la está vendiendo la compró en 1,5. Tú le puedes decir, pero hace menos de 3 años, ¿no? Y te la está vendiendo dentro de los 3 años que él la compró. Le podemos pedir al notario por escrito que el valor que se tome como base de la propiedad sea el 1,5 y que además le descuente lo que esa persona pagó por el impuesto cuando la compró y que te cobre la diferencia nada más. Pero entonces ya no puedes hacer la deducción de los 326,000. ¿Y conviene eso? Depende. Depende si la persona que te la está vendiendo tuvo mucha utilidad, sí va a convenir.
Si el precio es muy acercado a lo que te la está vendiendo a ti, de lo que él la compró, te va a convenir más aplicar la deducción. Ahí sí hay que jugar con los números. Ok. Sí, por eso inclusive, hola Edith, Hola, Gaby. por eso inclusive cuando anuncian en las propiedades en AMPI, Liliana, no sé si te has fijado que dicen que se está vendiendo antes de los 3 años, antes de que se cumplan los 3 años, porque ahí puede haber un beneficio para el comprador. Exacto. Oye, yo tengo otra pregunta, Edith. Cuando aquí estabas diciendo que sí se paga cuando se hereda, pero no se paga si ya hay un usufructo vitalicio, ¿no? Ahí sí ya no. No, sí. Acuérdate que este impuesto es únicamente para tener la propiedad a tu nombre. Entonces, el que no se paga, y por eso quise hacer la diferenciación, es el ISR. Siempre y cuando tú le avises a Hacienda, hey, mi patrimonio va a aumentar en tanto porque tuve una herencia. Entonces, te aviso a Hacienda y no te voy a pagar ISR. Pero para poner la propiedad a mi nombre y que ahora en el registro público de la propiedad aparezcas tú, Gaby Navarro, como la propietaria, sí tienes que pagar este impuesto. Ahora bien, hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Lo puede hacer un notario, o si tuviste, por ejemplo, un testamento simplificado, puedes ir con el certificado de función y tu escritura, donde apareces como heredera al registro público de propiedad, y tú solita podrías hacer el cambio y sí te van a cobrar el ISABI, pero ya no necesitarías al notario. Ok. Pero cuando ya lo dejas como con un usufructo, ¿y cómo se llama cuando la parte, por ejemplo, que tú le puedes dejar a tus hijos? O sea, que está en nombre de los dos. Si es un legado, ya se hizo el cambio de propietario. Ya Okay. está a nombre de tu hijo, ya no necesitas pagar este impuesto. Ahí tienes toda la razón. Okay. Si es un legado, acuérdense que un legado es una herencia ya sea en vida sí, o una donación también. Ya se pagó en su momento, aunque fallezca la persona que tenía el usufructo vitalicio, que me refiero. ¿Sí? Sí. Ya está a nombre del heredero. Ya no hay que pagar este impuesto. Okay. Ahí nada más se vuelven a unir el usufructo en la propiedad. Ok, Josué, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. Okay, ¿alguna otra pregunta? Si, por ejemplo, el heredero no quisiera cambiar la escritura a su nombre, sino hasta, por ejemplo, venderla, ¿qué pasaría? Ahí no va a pagar este impuesto. Y cuando venda, es muy probable que su utilidad sea enorme porque va a vender con el precio que compró quien le heredó, que es, bueno, mucho más bajo seguramente que cuando la heredó. Yo creo que ahí también es cosa de jugar con los números. Habrá ocasiones en las que te convenga hacer eso y habrá ocasiones en las que no, definitivamente. Pero sí, si no quieres cambiar la propiedad de tu nombre, pues Hacienda no va a saber que quien te heredó falleció, y entonces puede mantenerse esta propiedad tal cual hasta que se venda. Yo tengo una última pregunta. Adelante, Julie. En este momento yo tengo un contrato que está un poquito tambaleante por el nuevo impuesto ISABI. Y no puedo porque tenemos que trabajar con el notario para saber cuánto va a ser lo que tiene que pagar el comprador. En tu experiencia, ¿cuál sería el porcentaje que yo puedo darle a mi cliente, más o menos, para que entienda que, bueno, tenemos el nuevo impuesto, pero como hay deducciones,
¿Cuál es el 5, el 6, el 7%? Es un problema en este momento para mí poderle decir a mi comprador exactamente cuánto va a tener que pagar para... ¿Cuánto vale la propiedad, Julie? La propiedad en este momento, bueno, $260,000. Es una propiedad de 10 años que no se le ha hecho ningún arreglo. Entonces, ¿qué porcentaje le tendría yo que decir al comprador? 4%. Un 4%. Alguien me había dicho que un 7% y casi ya no quiere comprar. Entonces, No, un es 4%. 4% por concepto de este impuesto. Faltan el avalúo, Sí. los honorarios del notario, el certificado de libertad de gravámenes y los derechos de registro. Pero eso, todo eso va a ser cuando mucho un 1% más, un 1.2%. Entonces yo le diría que por toda la operación va a pagar un 5% y estás bastante bien. Estás dentro de... Y que recuerden que es aproximado. O sea, no Sí, manejar claro. los valores como absolutos, porque el notario es el que finalmente tiene la última palabra. Esas Y la son nada más responsabilidad las de cobrarlo. consideraciones que hay que tener, sí. Nada más fíjate ahí, Julie, que les haga el descuento. No, espérame, si vale 5 millones de pesos, no importa el descuento. No va a cambiar de renglón haciendo descuento, ¿no? Por eso es que muchos no lo hacen. 5% que le puedas decir a tu cliente, más o menos, como bien dice Víctor, por ahí va a andar lo que va a tener que pagar por la compra de su casa. Antes, no sé si se acuerdan, decíamos que pagábamos el 2 por el cierre. Se nos fue al 5. Sí. A grosso modo está bien decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Doug, do you have any questions? Are you still there? I don't see you anymore. Oh, claro, Erwin, para mí, muchas gracias. Ok, gracias, Luis, qué bueno. Te mandé un mensaje, Herbit. Sí, Enrique. ¿Lo ves? ¿Dónde lo mandaste, perdón? Te lo mandé privado a ti, aquí en este chat. En el chat del Zoom. Ahí tienes Déjame ver el chat. Muchas gracias, Erwin. Muy claro todo, ¿eh? Gracias, sí. Sí, dice que no tiene audio. No. Gone again? Oye, Nos vemos. Qué gusto en vernos otra vez. Bye, adiós. Igualmente. Bye. Buen día. Me preguntan si el L7 hace este cálculo. No, porque el L7 es para vendedores, no para compradores. Paco Lovely, no entendí muy bien, pero bueno, ok. Enrique. Quique, no veo el tuyo. Te decía que el impuesto pasó del 0.2%, o sea, 2 al millar, al 4% máximo. El traslado mínimo, ¿no? Es el máximo, sí. Pero no partió del 2, sino partió del 0.2. Sí, pero son para ¿cómo se llama? Para propiedades muy pequeñas. Sí, de 400,000 o así. Entonces, pues no, ni pinta para nosotros, ¿no? No, a lo mejor en otras ciudades sí aplica mucho. Exactamente, sí. Infonavit, pero aquí hasta las de Infonavit están lo más barato de 800,000 pesos, ¿no? Gracias, socio. Que pasen muy buen día a todos. Gracias, Enrique. Bye. Saludos a todos, espero les haya servido. Claro que sí. Gracias, de verdad. Gracias, Erwin. Ahorita te marco, Michelle, para las facturas.